Hijo de pucha, mire, ganó. Está. Yo aquí abrí las redes sociales y me salió que Inglaterra le ganó a Croacia. Pucha, sí. Ahí el bicho fijo le falló en su quiniela, profe. Ah, sí, porque a la de Portugal la hice con el corazón, entonces le puse 3-0. Y ahí fue súper mal. Y es que, hijo de pucha, Messi le fue bien ayer, le fue súper bien. Iba de segundo en la quiniela, y yo, hijo de pucha, porque hay buena platilla ahí. Pero que va, ya voy mal. Tengo que dejar el corazón a un lado. Pero bueno, entonces, equipo, empecemos. Voy aquí nada más. Buenas tardes. Voy nada más como es de costumbre, ¿verdad? Y como ustedes ya saben, voy a presentarles la plataforma meramente para que verifiquemos juntos el material. Entonces ahí deberían estar visualizando. Estamos en el módulo onceavo, recta final. Vamos a ver qué se me hizo acá. Están los procesos industriales. Hoy vamos a estar abarcando semana, cargue, estamos abarcando semana 2 y voy a habilitar a continuación el material para que ya lo puedan visualizar y a partir de ahora ya lo pueden ver. Entonces ahí está la presentación. Hoy sí me bloquearon, no aparece. Y el examen, nada más verificar la fecha, ¿verdad? Abierto de hoy a las 6 de la tarde hasta el próximo miércoles al mediodía. Entonces nada diferente a lo que normalmente vemos por acá. Y ahora sí voy a abrirles el PowerPoint. Y acá deberían poder ver. Ahí deberían estar visualizando el PowerPoint. Me confirman nada más, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar, la semana pasada entramos ahí en ciertos términos generales, hoy vamos a hablar de diagramas para procesos productivos. Entonces vamos a conocer la simbología que se utiliza y vamos a ir a hablar un poquito también sobre diagramas, ¿verdad? Diagramas que existen, como son los diagramas de proceso, el diagrama de flujo de proceso, el diagrama conocido como flujograma, el diagrama bimanual. Entonces vamos a conocerlos a ellos, ¿verdad? El día de hoy y la importancia que tienen también para lo que es luego un poquito hablar de la parte eh, de simulación. Entonces, una de las cosas que es muy importante a nivel de proceso es siempre entender, ¿verdad? Cómo es que funciona y los diagramas vienen a ayudarnos mucho en esta parte. Entonces, vamos a hablar de los símbolos para representar las diferentes actividades que se realizan dentro de un proceso productivo, ¿verdad? O dentro de un área de producción, una línea de producción, y yo quiero ir graficando eso, ¿verdad? Dentro de el diagrama, yo debo utilizar una simbología. Entonces, esta simbología se divide, o las vamos a ver ahí una a una, está dividida en diferentes, por decirlo así, símbolos o formas. eh, y lo que evacuamos acá son eh, básicamente divididos entre operación y proceso. A nivel de operación está el tema de transporte, que lo vamos a ver como entrada y salida. A nivel de lo que es la operación de almacenaje, tenemos también el proceso de documento.
A nivel de operación vamos a ver la demora, también a nivel de proceso tenemos bases de datos, inspección también a nivel de operación, y inicio y fin, y a nivel de proceso lo que vamos a conocer como sostenedor o conector. Em, una de las partes importantes, ¿verdad? De conocer la simbología es que eventualmente cuando ustedes vean un diagrama lo puedan interpretar correctamente. Y a primera entrada ustedes puedan visualizar cuántos transportes tiene, cuántas demoras hay, cuántas inspecciones, y eso hace que sea más fácil la interpretación. Entonces, para representar de una forma estándar las actividades dentro de los procesos, se utilizan los símbolos. Básicamente eso es. ¿Ok? Entonces, la operación. La operación que tenemos nosotros, eh, o que vamos a ver dentro de los procesos productivos, la vamos a representar a través de un círculo. Ese círculo básicamente van a representar etapas de un proceso. Y entonces, aquí lo que vamos a ver es cuando se crea, cuando se cambia o cuando se agrega algo. Y aquí una de las actividades que vamos a tomar en cuenta es la conformación, la embutición, el montaje y el montaje. Entonces, esto es básicamente cuando el producto recibe una actividad, cuando él cambia, cuando yo le agrego algo, cuando yo soldo, cuando yo le agrego un epóxico, cuando yo le agrego un adhesivo. Entonces, el símbolo de operación se usa cuando el proceso básicamente se transforma. Grábenselo de esa forma, ¿verdad? Cuando hay una transformación en el producto, eso es una operación. Entonces, por eso, cuando se crea, cuando se cambia o cuando se agrega, o cuando se agrega. Luego tenemos el transporte. El transporte básicamente es cuando hay un movimiento. Cuando yo tomo mi producto y lo tengo que llevar de una posición A una posición B. Y entonces, acá es importante también que a través de los diferentes métodos, medios, se realiza esta función o esta etapa. Entonces puede ser a través de, como lo vemos ahí, a través de un montacarga, o meramente puede ser trasladado de una manera manual en la línea de producción, en una bandeja, en un tubo, en un IPK, o lo que conocemos como kanbanes. Y básicamente ese es el movimiento material. Entonces, este símbolo de transporte se usa básicamente cuando el material se mueve de un punto a otro. Acá no es que el producto cambió, sino que fue trasladado nada más. Tenemos el almacenaje. Con el almacenaje nosotros es básicamente cuando ya nosotros agarramos ese producto y lo colocamos en un lugar donde ya no va a ser más trabajado. Y lo que está ahí es a la espera de una acción posterior. Puede ser un almacenaje temporal o permanente. Entonces, el símbolo de almacenaje se usa cuando el material permanece en un lugar esperando la siguiente acción. Y en ese momento no se está transformando ni se está moviendo, simplemente está en espera, ¿verdad? Y ya hablamos de que puede ser temporal, permanente. Luego tenemos la demora. La demora es cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución, inmediata de la próxima acción planificada. Pueden ser demoras que se pueden evitar o pueden ser demoras que son inevitables. Entonces, el símbolo de demora lo utilizamos cuando el proceso se detiene temporalmente porque todavía no se puede realizar la siguiente acción. Yo les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una demora inevitable es cuando yo tengo que colocar algún tipo de Loctite o de adhesivo y lo tengo que colocar en una camarita de curado de rayos ultravioleta para que cure. Lo que va a durar ese curado en el equipo, muchas veces los operadores tienen que esperar a que termine el ciclo de curado. Entonces ese lapso de tiempo es una demora inevitable. Y básicamente aquí no es un almacenamiento, porque básicamente es una espera que está generada por alguna condición del proceso.
Ahora, puede haber una demora evitable, que puede ser, por ejemplo, una falta de material o una espera de aprobación o una disponibilidad de equipo. También son algunas de ellas. Si tienen alguna duda o pregunta, me interrumpen, ¿verdad? Porque ahorita no puedo ver manitas. Son conceptos muy generales, muy básicos, pero es importante que los tengan muy presentes para el momento en que realicen los diagramas. La inspección es básicamente cuando un material tiene que ser revisado o verificado o inclusive examinado. Eh, Acá es importante que si durante una inspección, o más bien cuando yo estoy realizando esa confirmación, esa verificación, el producto no sufre ningún cambio, porque si sufriera un cambio se convierte en una operación. En este caso, solamente se evalúa la condición, bueno o malo. Y este símbolo de inspección se usa cuando el producto se tiene que confirmar si cumple o no con los requisitos de calidad. ¿Ok? Nos movemos ahora a la decisión. La decisión es básicamente la etapa o el paso donde yo tengo que definir el siguiente paso. Normalmente responde una pregunta sí o no. Lo vemos a través de esta figurita, ¿verdad? Que es como un triángulo, perdón, no les sigo mencionando las figuras. Pero este se ve como, el transporte se ve como una flechita, yo sé que está la figura, el almacenaje como un triángulo, la demora como una D, la inspección como un cuadrado y la decisión la vemos como un rombo. Entonces, a través de ese rombo, básicamente lo que se busca es tomar una decisión. Y entonces se evalúa la condición y antes de continuar, se tiene que dar una respuesta, sí o no. Y el flujo va a ir en base, o la ruta en base a esa respuesta. Luego tenemos lo que son operaciones combinadas. Las operaciones combinadas es básicamente cuando yo quiero indicar dentro del diagrama actividades conjuntas que realiza el mismo operario. Muchas veces, por ejemplo, un operario llega, coloca un adhesivo, transforma el producto, lo cura y luego tiene que hacer una inspección. Entonces, eventualmente eso sí lo puedo ejemplificar, ¿verdad? Como lo está acá en la figura, con un cuadrante y un círculo. Entonces, ahí lo que yo quiero decir es que hay una operación, ¿verdad? Y hay una transformación del producto y luego hay una inspección. Entonces, eh, estoy teniendo una operación que es la simbología que utilizo es el círculo y luego tengo el cuadrado que representa la inspección. Luego tenemos inicio y fin, ¿verdad? Que es como con este óvalo. Básicamente es cuando yo defino, o más bien yo grafico dentro del diagrama de flujo, cuál es mi inicio y cuál es el fin. Dónde empieza mi proceso y dónde termina. Básicamente lo ejemplifico con este simbolito, ¿verdad? Que es como un óvalo. Ahora bien, es importante, ¿verdad? Que dentro de los procesos hay subprocesos. Entonces, el proceso básicamente se usa cuando la operación, ¿verdad? Crea, altera, transfiere o elimina. Acá incluso para las operaciones de verificación. Y el subproceso cuando una sección se considera una sola operación. Entonces, el subproceso se utiliza cuando parte del proceso se agrupa en una sola actividad para simplificar el diagrama. Básicamente esa es como la diferencia. Eh, el proceso o subproceso lo utilizamos básicamente cuando una actividad crea, cambia, transfiere o elimina o verifica algo. Y esto es una etapa súper importante dentro del flujo. Y por general el subproceso agrupa varias actividades en un solo bloque.
Y con esto, pues simplifica como el diagrama cuando no se necesita, perdón, mostrar mucho detalle. Este simbolito que lo podemos ver de esas dos maneras, representa una actividad dentro del flujo. Puede ser una operación, una verificación, una acción donde algo cambia o se transfiere. Entonces, y el del subproceso, ¿verdad? Que es el que vemos ahí abajito, se usa cuando queremos básicamente resumir varias actividades de un solo bloque para que el diagrama sea más fácil de entender. Ahora, tal vez lo vemos de una manera más gráfica. Luego tenemos la entrada y salida. Esto básicamente es cuando eh, a nivel de lo que es la parte de- del material, que es cuando entra, cuando ingresa y cuando sale. Y eso también puede ser información. Se utiliza mucho para identificar los puntos donde el flujo recibe algo necesario, digamos, ya sea como para iniciar o continuar. eh, y bueno, dentro de la versión más así como más clara es que el símbolo de entrada y salida, que es este que es como un trapecio, lo vemos eh, lo vemos de esta forma para simplificar o más bien para ejemplificar la entrada o salida. Entonces, para que básicamente es cuando recibimos materia prima, ¿verdad? Es cuando lo vemos ahí. eh, o también cuando el producto eh, sale, o más bien termina un subensamble o un ensamble y se tiene que mover a la siguiente área. Entonces, básicamente eh, es como funciona la entrada o salida. Ok, movemos a la siguiente. Y perdón, eso no es un trapecio, eso es un paralelogramo. Ahí hago la corrección. Luego tenemos el documento. El documento, la manera en que nosotros lo podemos ver dentro de un diagrama es como esa figurita, es como un rectángulo que le quitaron un pedazo ahí, como una parte ondulada. Eh, Acá es cuando se genera un documento o un registro, o eventualmente cuando es necesario para el proceso, lo podemos ejemplificar mediante esa figura. Perdón. Entonces, hoja de registro, orden de producción, formulario, algún reporte, algún checklist, algún documento de inspección. Y es como un rectángulo, ¿verdad? Con la parte inferior ondulada. Luego tenemos el triángulo, ¿verdad? Que este triángulo lo que simplifica o lo que simboliza, perdón, es la parte de sostener. Entonces, esta figura se representa en diagramas bimanuales, que ahora vamos a ver qué es un bimanual, para indicar que una mano está sosteniendo una pieza durante un tiempo determinado sin hacer otra acción principal. Entonces, por ejemplo, cuando un operario está sosteniendo una pieza mientras la otra realiza una operación. Es un ejemplo. Y bueno, luego tenemos las partes de las conexiones, ¿verdad? Que es para poder son como los conectores. La directa, tenemos de unión, tenemos sin unión, ¿verdad? Tenemos rutas alternativas, tenemos rutas de retrabajo. Entonces, parte de las conexiones que vamos a ver son líneas, flechas que indican cómo se mueve el flujo básicamente. Eh, la unión es básicamente cuando dos líneas se conectan, el mismo flujo. Sin unión es cuando las líneas se cruzan, pero no están conectadas. Las rutas alternativas, perdón, es cuando el proceso puede tomar más de un camino, ¿verdad? Puede tomar dos o tres o cuatro. Y luego el retrabajo, que es básicamente cuando el flujo se devuelve. Entonces, nos ayudan a entender básicamente la dirección del proceso. Y acá entramos al tema principal, ¿verdad? Y es donde ahora sí que ya conocemos la simbología, vamos a hablar eh, de los diagramas.
Entonces, tenemos los diagramas que son herramientas, básicamente, como les decía al inicio, herramientas visuales que nos ayudan a representar, nos ayudan a entender, nos ayudan a analizar el proceso de una manera, pues, con un flujo o ordenada. Eh, para lo que es el diagrama de problema, perdón, de proceso de operación, básicamente muestra las operaciones principales y más que todo y las inspecciones dentro del proceso. Luego tenemos el diagrama flujo de proceso, que eso entra como en más detalle. Entonces ya ahí vemos operación, ya vemos transporte, ya vemos demora, ya vemos inspección, ya vemos almacenaje. Luego tenemos el diagrama de flujo o flujograma, que acá ya representa como la secuencia del proceso cuando hay símbolos como inicio, fin, proceso, decisión, entrada y salida y conectores. Por eso vimos diferentes simbologías. Y el diagrama bimanual, como les comenté, es básicamente, se utiliza mucho para analizar el trabajo de ambas manos. Entonces, está más específico como en operaciones manuales o tareas manuales eh, que utilizamos el diagrama bimanual. Entonces, el diagrama de proceso de operación, ¿verdad? Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras, materiales que se usan en el proceso de manufactura, desde lo que es la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado, y describe la entrada de todos los componentes y sus ensambles del ensamble al ensamble principal, perdón. Eh, También muestra el detalle, ¿verdad? De lo que es el detalle de ajuste, de tolerancias, de especificaciones, de una manera, pues, visual. Básicamente es una secuencia cronológica de las principales actividades del proceso, especialmente si son operaciones e inspecciones. Acá está la simbología, ¿verdad? Que utilizamos. Recordar que este diagrama no entra tanto en detalles, de verdad, dentro de lo que es así como full detalle, es un poco más como eh, es como nos permite ver como de manera ordenada las operaciones e inspecciones principales que ocurren dentro de un proceso. Entonces es como entender cómo entran los materiales, los componentes, los subensambles y cómo se va integrando hasta que se logra el resultado final. Entonces aquí tenemos operación, tenemos inspección, tenemos transporte, almacenamiento, demora. Algunos de los usos, ¿verdad? Se utiliza para indicar el flujo de los componentes de un producto, la secuencia cronológica ordenada, ¿verdad? Adecuada, para generar nuevas distribuciones o mejorar las existencias y es útil para promover y explicar el método propuesto, parte de los usos que tenemos. ¿Cómo lo construimos? Básicamente, la manera en que nosotros lo construimos es identificando el diagrama con la información que yo voy a ocupar, ¿verdad? Para hacer el proceso. Eh, Una vez que yo identifico la información necesaria, voy a crear una línea vertical principal donde voy a integrar los subprocesos. Voy a utilizar líneas verticales para mostrar el flujo general de trabajo. Voy a evitar que las líneas verticales se crucen. Voy a usar líneas horizontales para mostrar la entrada de materiales, ¿verdad? Ya trabajados, ya realizados. Asignamos tiempos y luego asignamos distancia a los transportes cuando se aplique. Básicamente la construcción del diagrama inicia identificando cuál es el proceso. Luego traza a través de las líneas verticales, ¿verdad? Voy haciendo el flujo central y voy ahí sobre ella integrando las operaciones, las inspecciones, los materiales y eventualmente pues los subprocesos y manteniendo el orden como por decirlo así cronológico. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que la imagen no está tan buena, ¿verdad? Pero aquí básicamente trabajamos una línea vertical en donde vamos integrando los subprocesos, ¿verdad? Y eventualmente pues a través de lo que es las diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, es una inspección, hay una operación, esto me parece que es una verificación, operación, ¿verdad? Es como un cuadrado con un círculo, entonces inspecciona, opera, operación, inspección, operación, operación, y así es como vamos viendo un poquito como el ejemplo. Este es uno de los que a mí más me gusta,
me gusta mucho porque le da a uno información muy valiosa, que es el diagrama de flujo de proceso. Y ese ejemplo que está por ahí, o sea, es súper valioso. De hecho, este lo utilicé mucho yo como para hacer, cuando tenía que ir a hacer visitas a las empresas y explicar como el proceso, yo utilizaba mucho este. Eh, Se da a través de una representación gráfica que muestra todas las actividades que ocurren dentro de un proceso. Aquí incluye operaciones, transportes, inspecciones, esperas, almacenajes. Y a diferencia del pasado que vimos, este es más detallado. Eh, no solo muestra lo que se hace o lo que se inspecciona, sino también cómo se mueve el material, dónde espera y dónde almacena. Entonces, este diagrama de flujo de proceso nos ayuda a ver el proceso completo con a mayor nivel de detalle. Entonces, aquí vienen las actividades, ¿verdad? Entonces, aquí donde ustedes van viendo es donde se mueve a la diferente, ¿verdad? Si es proceso, si es inspección, transporte, demora, almacenamiento, y se va anotando el tiempo que dura cada una de esas actividades y también se coloca la distancia, ¿verdad? Cuando hay un transporte. Entonces, y eventualmente tenemos observaciones. Esta es la simbología más usada, la que les comentaba. Proporciona imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales. Disminuye esperas, ¿verdad? Porque eventualmente usted puede ver así de una manera muy gráfica, ¿verdad? Dónde es que estás perdiendo tiempo. Y eventualmente también pues ayuda a comprar métodos y eliminar tiempo improductivo. Es muy útil. Ese es el que, digamos, como yo utilizo o he utilizado, digamos, como para entender mejor los procesos. Aquí está cómo se debe realizar la construcción. Utilizamos una línea de todos los puntos donde se efectúa la operación, como lo vimos en el ejemplo. La línea representa la trayectoria que siguen los materiales y el operario. Detallan las actividades involucradas, se identifican los tiempos, las distancias y luego se anotan las observaciones. Y aquí vemos el ejemplo. No sé por qué estas imágenes están tan poco pixelaje, ¿verdad? Voy a decirle ahí al a IPA que las actualice porque no se logra visualizar bien. Pero ese es el ejemplo. También usted puede hacer como un conteo, ¿verdad? Es esta parte de acá, ¿verdad? Cuántas inspecciones, cuántas demoras, cuántos almacenamientos, cuántos transportes, cuántas operaciones. Y muchas de las cosas que uno a veces se enfoca para optimizar es el toma de las demoras, ¿verdad? Y siempre hay información importante en las inspecciones. Las inspecciones no agregan valor a los procesos productivos. Entonces es parte como de las cosas ahí, el transporte, ¿verdad? Súper importante. Luego tenemos el diagrama de flujo. Para lo que es el diagrama de flujo, básicamente se da a través de una representación gráfica, ¿verdad? Se utiliza más que todo para la programación, la economía o procesos industriales, a través de flujos de trabajo, ¿verdad? Paso a paso del negocio, operaciones de los componentes de un sistema. Y un diagrama de actividad muestra el flujo de control general. La simbología que es más utilizada, ¿verdad? Pues aquí tenemos eh, y justamente las que vimos hace un momento, en donde tenemos inicio, fin, donde tenemos si hay un subproceso, si hay un proceso, eh, el rectángulo con borde ondulado, ¿verdad? Que significa si hay alguna documentación, el rectángulo nos muestra el proceso, el paralelogramo, ¿verdad? Que es este de acá, lo que nos representa a nosotros es si hay una entrada o una salida, más que todo materias primas, el rectángulo de doble línea, ¿verdad? Que este lo vimos ahora, es el subproceso. Este cilindro es base de datos, ¿verdad? Y de manera general es cuando hay una base de datos. El rombito para tomar decisiones. El círculo, que es básicamente, sí, sí, no, creo que perdí conexión y volví. Ok, ahí parece que ya todo bien. Y el pentágono, ¿verdad? Que es este acá, que es básicamente un conector que se utiliza como continuidad de flujo. Los usos que tener, ¿verdad? Es diagrama de actividad, un flujo de proceso de trabajo, el workflow, una operación en un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz y la interfaz de un grupo de operaciones. Acá vemos cómo lo podemos construir. Básicamente establecer el alcance del proceso, ¿verdad? De aquí hasta dónde voy a llegar,
para que quede fijado el comienzo y final. Identificar. Chicos, sí me escuchan, sí. Ok, gracias, Carla. Sí, bro. Gracias, Carla. Identificar lo que es o enlistar las principales actividades o subprocesos, el nivel de detalle, ¿verdad? Que voy a incluir dentro de esas actividades, identificar la lista de los puntos de decisión y ya construyo el diagrama respetando la secuencia cronológica, ¿verdad? Eso es importante y asignando los símbolos que correspondan según las actividades. Y luego, bueno, es el título del diagrama y verificar que esté completo y escribir con exactitud. Básicamente esos son los pasos con los que podemos obtener el diagrama. Y aquí está un ejemplo, esta imagen sí está más bonita, un ejemplo de un diagrama de flujo, en donde podemos ver, ¿verdad? Cómo se recibe el lote, que luego se selecciona la muestra, se inspecciona la muestra, se toma una decisión, esa decisión se acepta el lote o continúa producción, ¿verdad? Si no, si la decisión no cumple, entonces hay que hacer un muestreo, hay que realizar una nueva muestra, inspección, etcétera. Entonces nos muestra cómo se toma una decisión dentro de un proceso. Iniciamos con el recibo de lote, seleccionamos, inspeccionamos la muestra, luego hablamos si cumple el lote se acepta y si no continúa producción, si no cumple se hace un nuevo muestreo y ahí va. Básicamente es un ejemplo. Y luego tenemos el gráfico, el diagrama, perdón, el gráfico, el diagrama bimanual que les decía ahora, ¿verdad? Eh, está muy enfocado, ¿verdad? Está muy enfocado en la parte del uso de las manos. Eh, entonces, es bastante interesante. Yo realmente sí nunca he tenido como la oportunidad de ver uno. Muestra los movimientos hechos de la mano izquierda a la mano derecha. Indica la relación entre ambas manos. Sirve para estudiar operaciones repetitivas, ¿verdad? Las operaciones que son muy manuales. Las inspecciones acá se convierten en operaciones. Es un factor importante este diagrama. Y lo que utilizamos básicamente, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿verdad? Las operaciones se convierten en inspecciones como tal. Entonces, esta es la simbología que utilizamos. Este, y básicamente el círculo lo mantenemos como transporte, la flecha lo vamos a mantener como transporte, el círculo operación, vamos a sostener la parte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el triángulo hacia arriba, ¿verdad? Cuando lo confunden, muchas veces pasa que se enredan con el almacenamiento, esto es sostener. Cambian el bimanual, ¿verdad? No se confundan con el otro triángulo que está acostadito, que es almacenaje, el diagrama de flujo. Y bueno, la demora o espera. El círculo es importante que indica una operación, pero también recordemos, eso es un factor súper importante, ¿verdad? Que las inspecciones se ven como operaciones. Entonces, por eso nosotros no tenemos aquí el cuadrado, ¿verdad? Porque básicamente, si yo tengo una inspección, se convierte en operación. Eso es lo que quiere decir la simbología acá. Los usos, ¿verdad? Permite llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo. eh, Se aplica en gran variedad de trabajos de montaje, elaboración de máquinas. Se logran economías considerables y se logra disminuir la cantidad de movimientos. Entonces, básicamente, lo que permite es conocer a fondo cada elemento, nos permite estudiar una operación manual con mucho detalle, viendo qué hace cada mano. Entonces, lo que busca es identificar movimientos innecesarios, esperas o desbalance entre ambas manos. Entonces, esto es lo que el diagrama permite ver. Aquí está la construcción. A través de lo que es la mano izquierda, entonces se estudia el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones, registra una sola mano a la vez, registra unos pocos símbolos cada vez, el momento de recoger ¿verdad? O asistir o recoger más bien o agarrar una pieza al comienzo del ciclo de trabajo. Eh, entonces, dentro de lo más importante acá, se observa varias veces el ciclo completo. Se registra una mano a la vez.
se comienza siempre con la mano izquierda y después con la mano derecha. Y luego se busca que ambas manos hagan acciones al mismo tiempo. Y cuando esas manos hacen al mismo tiempo alguna acción, se anota en el mismo renglón. Si las acciones ocurren una después de otra, entonces van en renglones diferentes las anotaciones. Y todo lo que hace el operario se tiene que registrar. Importante, acá no se deben combinar movimientos con operaciones, a menos que realmente pues, sucedan pues, en el mismo momento. Entonces, básicamente, a través de la observación y vamos registrando lo que hace cada una de las manos. Entonces, es bastante interesante. Y acá es como vemos, ¿verdad? Cómo se representa un ejemplo de un diagrama bimanual, que es bastante peculiar. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver uno o poderlo trabajar, pero eh, entendiendo que está más enfocado en la parte de movimientos, usualmente la gente, si usted no le estandariza la manera de trabajar, pierde mucho tiempo en movimientos de sus manos, ¿verdad? Entonces es muy útil para mejorar operaciones manuales y nos permite ver si una mano está haciendo más trabajo que la otra, básicamente, y si hay algún tiempo perdido ahí. Y bueno, cierro con, con esta última diapositiva. Eh, un diagrama es una fotografía y entonces con esa fotografía nosotros podemos ver el estado actual de un proceso y a partir de ahí ver oportunidades y como ingenieros industriales, ¿verdad? Mejorarlo. Son muy útiles y ayudan muchísimo, muchísimo para poder, ¿verdad? Ya que vimos productividad y todo eso, pues sí, lo amarramos con eso, se ve eso. Podemos buscar oportunidades de mejora súper buenas. Y eso sería por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, porque ya los perdí. Aquí están. Si no hay dudas o preguntas, yo me quedo siempre al final de la llamada, ¿verdad? Para cargar el video una vez y cualquier duda o pregunta me quedo por si también quieren evacuarla eh, al privado, también lo pueden hacer. Y yo creo que con eso ya estaríamos culminando la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda tarde-noche. Buenas noches, profe. Buenas noches. Estimado Puro Ian. Bueno, Canan. Buenas noches, profe. Buenas Bueno, noches, buenas José. noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, José.